Supercrack Estrella presenta. Depredador aparece en un cuadro de Claude Guillot en un ritual satánico. El Sabbat, la ceremonia presidida por el diablo. Hubo un tiempo en la Edad Media, donde se creía que se realizaba el Sabbat, ceremonia presidida por el diablo. Si aquello fue fruto de la imaginación o tenía algo de verdad es complicado de descubrir, pero el Sabbat, ceremonia presidida por el diablo, se parece mucho a lo que en mi canal he contado como el Festival de la Bestia. Hay un pinto que pintó como nadie el Sabbat, ceremonia presidida por el diablo, el pintor Claude Guillot, Langres, 28 de abril de 1673, París, 4 de mayo de 1722, fue un pintor francés, conocido sobre todo por haber sido el maestro de Watteau y Lancret. Sus piezas de paisajes mitológicos, con títulos tales como Fiesta de Pan y Fiesta de Baco, le abrieron las puertas de la Academia de Pintura en París en 1715. Y después adaptó su arte a los gustos de la época, e introdujo las decorativas Fêtes Champtres, fiestas campestres, en las que posteriormente fue sobrepasado por sus alumnos. Estaba también muy relacionado con la ópera y el teatro, como diseñador de escenarios y vestimentas, brujas, demonios y danzas nocturnas. Esto es lo que hay que saber sobre los sabbats y cómo la cultura renacentista y romántica reinterpretó el culto a las brujas y los ritos ancestrales celtas. La brujería y el sabbat han influido en el arte a lo largo de los siglos, despertando en el ser humano las imágenes clásicas del misterio, el miedo y la transgresión. Las pinturas flamencas y los grabados renacentistas retratan a las brujas como personajes de la creencia popular, pero también como símbolos de poder, rebeldía y miedo a lo desconocido. Pero, ¿qué significado se atribuye realmente al Sabbat? Si cree que los bailes nocturnos demoníacos y orgiásticos son, aún hoy, la verdad, olvídelo. El Sabbat, celebración vinculada a ritos ancestrales, estaba originalmente relacionado con las prácticas agrícolas y el ciclo natural de las estaciones. La palabra se difundió probablemente en Francia, en pleno proceso, hacia los siglos XIV y XV y deriva del latín sabbatum, que a su vez se remonta al griego sabbaton, término utilizado para referirse al día de descanso judío Shabbat, el sábado. El término significa, por tanto, cesar o descansar. El Sabbat de Samaín, por ejemplo, era uno de los 8 sabbats de origen celta. Las 8 fiestas eran en realidad celebraciones paganas vinculadas al movimiento de la tierra alrededor del sol. El término deriva del gaélico Samaín, que significa fin del verano. Los celtas, influidos principalmente por los ciclos solar, lunar y estelar, marcaban a través de los cuerpos celestes el paso del año agrícola que comenzaba con el Samaín en noviembre, al final de la cosecha, cuando la tierra se preparaba para el invierno. Se celebraba el 31 de octubre y marcaba la transición al invierno y el regreso del tiempo de las sombras. ¿Cómo lo sabemos? El calendario de Coligny, un epígrafe de bronce del siglo II después de Cristo hallado en 1897 en Coligny, es la única fuente arqueológica que hace referencia a la numeración del tiempo en la civilización celta. De hecho, la única fiesta indicada en él es la Trinuxtion Samoni, o Samonios o Samain, estrechamente relacionada con las fiestas romanas de Lemuria, celebradas los días 9, 11 y 13 de mayo. Durante los días de Samain se diluían las fronteras entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Esto favorecía el contacto con los espíritus y permitía una mayor interacción con el más allá, que se reflejaba en rituales de protección y adivinación. Las brujas, profundamente conectadas con los ciclos de la naturaleza y las prácticas herbales, encuentran una afinidad temática a través del cuadro de Joseph Thomanet, Stranice, 1889, Berlín, 1974, Danza del Fuego, que encarna el espíritu de libertad y la conexión primordial entre el hombre y la naturaleza. Con la llegada del cristianismo, Samaín sufrió una transformación, pasando a formar parte de la celebración de la Víspera de Todos los Santos, o la Yousebe, que tenía lugar la víspera del 1 de noviembre. La fusión de los términos dio lugar entonces al nacimiento de la palabra Ayoen, una inflexión de Ola Yousebe. A partir del Renacimiento, la interpretación del Sabbat experimentó un cambio significativo, asociándose con frecuencia a la figura del diablo y a las reuniones nocturnas de brujas y demonios, donde se creía que se celebraban rituales satánicos y se llevaban a cabo actividades blasfemas. La bruja, una figura extremadamente compleja, se representaba por tanto como la encarnación del mal, vinculada a rituales y poderes ocultos capaces de subvertir las normas morales y religiosas, pero también como símbolo de rebeldía contra la sociedad patriarcal. Su término deriva del latín striga, palabra que indicaba un tipo de ave nocturna, el búho, símbolo de la noche y a menudo asociada a las artes mágicas.
Con el tiempo, la palabra adquirió un significado vinculado a las prácticas ocultas y la magia. Indicaba figuras femeninas que se creía poseían habilidades sobrenaturales y eran capaces de ejercer control sobre las fuerzas de la naturaleza. Los artistas investigaron el tema de la brujería para reflejar las inquietudes sociales y las tensiones culturales de su época. Las primeras representaciones de brujas se remontan a la Edad Media, y entre las primeras figuras de hechiceras figuran las de Le Champion des Dames, de Martin Lefranc. Entre los siglos XV y XVI, el público alemán quedó cautivado por el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, publicado en latín por primera vez en 1487 por el fraile Heinrich Kramer. El objetivo del tratado, o mejor dicho, de la colección de creencias: suprimir la herejía, el paganismo y la brujería en Alemania. La obra ofrecía descripciones de los rituales y poderes de las brujas y abogaba por la necesidad de emprender acciones de exterminio contra los adoradores del diablo. Hoy en día, la industria del entretenimiento sigue inspirándose en este universo de brujas y demonios. Sin embargo, es esencial recordar que las representaciones actuales tienen su origen en una tradición más compleja que se remonta al siglo de las luces, caracterizada por una imaginería sensual y al mismo tiempo inquietante. Nacido durante las revoluciones de finales del siglo XVIII, el período conocido como Romanticismo Negro es, por tanto, una corriente del arte occidental alimentada por las ansiedades propias de los períodos de crisis y que extrae respuestas del poder de la imaginación oscura. El movimiento fue reelaborado por un grupo de simbolistas en los últimos años del siglo XIX y más tarde influyó en la revolución surrealista tras la Primera Guerra Mundial. Por este motivo, en Finestre sul Arte queremos celebrar a Joen con 5 representaciones de aquelarres de brujas ajenas al culto de Samain. A través de las 5 pinturas, trazamos la evolución artística de las brujas para mostrar cómo cada época ha tratado la magia, la superstición y el poder femenino. Claude Guillot, Les Sabbats, Los Sabbats, Claude Guillot, Langres, 1673, París, 1722, grabador y pintor francés, abordó el mundo de los Sabbats y la brujería con Les Sabbats, una serie de grabados iniciada en 1698 y terminada en 1722. El escenario de un episodio de Les Sabbats es un bosque salvaje habitado por criaturas demoníacas. El Sabbat de las brujas de Guillot presenta una figura masculina con cuernos que controla la tortura de 2 hombres atados a una rueca, mientras que a la izquierda hay 2 mujeres montadas en escobas. Una figura cabalga sobre un esqueleto cuadrúpedo y un hombre con cuernos de ciervo monta un caballo con hocico de león. Guillot representa el Sabbat como una parodia de los rituales religiosos en la que las brujas, a menudo descritas como figuras grotescas y deformes, se reúnen en danzas frenéticas. Las figuras aparecen contorsionadas dentro de un caos organizado por el propio Guillot. En este caso, el Sabbat no es pura maldad. Más bien aparece como una fiesta oscura, un ritual, una ventana a una realidad diferente. Una puerta a lo sobrenatural. En cambio, otro grabado de la serie Les Sabbats representa un escenario ligeramente distinto. La reunión de las brujas está dirigida por un nigromante sentado en una piedra, con un libro en el regazo. Sobre él vuela un búho, mientras que a la derecha, varias figuras bailan en círculo. Pero en las pinturas de Claude Guillot también aparecen lo que nosotros llamaríamos extraterrestres. De hecho, hay uno que se parece mucho al personaje de la película Depredador. Si hubo algo de cierto en estos Sabbats, podrían ser extraterrestres los que acudían a esos rituales paganos, eran los extraterrestres los demonios de la época. Pintados por Claude Guillot durante los años 1673 y 1722. Durante estos años se celebró el Festival de la Bestia del año 1701, pudo Claude Guillot estar en él. El año 1701, recién comenzado el siglo XVIII, se inicia la Guerra de Sucesión Española, desaparece el buque Eisenhower, la cámara de ámbar diseñada en 1701 por el escultor barroco Andreas Schulter, tenemos datos de la presencia de ovnis cerca de año 1701, como el cuadro obra con una polémica similar es El Bautismo de Cristo, 1710, del holandés A.R. de Helder, pupilo de Rembrandt, inspirado en el pasaje bíblico de Mateo 3:16, del Nuevo Testamento. Los cielos se abrieron, y al Espíritu como una paloma descendió sobre él. En la obra un círculo se abre en el cielo y desprende haces lumínicas hacia el centro de la escena, mientras una diminuta ave parece descender.
Pero volvamos al pintor Claude Guillot que dibujaba el Sabbath. Decía antes que uno de los personajes de este pintor Claude Guillot se parecía un montón al personaje extraterrestre de la película Depredador. Pues bien, en la película Depredador, no recuerdo qué parte era, hay una escena donde entrega un arma de fuego antigua del año 1715, el año donde precisamente vivió el pintor Claude Guillot. ¿Será que el pintor Claude Guillot pudo ver un depredador en el año 1715? Recordemos esto en la película. Raphael Adolini 1715 es una pistola de chispa fabricada en 1715 para el viajero francés Raphael Adolini, quien en 1719 le entregó su pistola a Narn tras haber sido herido por una arma del Feral Predator. 2. La pistola está sumamente detallada, teniendo un grabado del lado izquierdo que decía Raphael Adolini 1715. En julio de 1997, el Elder Predator le entregó la pistola de chispa a Mike Harrigan tras haber derrotado al City Hunter en un combate cuerpo a cuerpo a bordo de la Lost Ship. En julio de 1997, el City Hunter, el miembro más joven de la tribu perdida, tuvo el honor de llevar a cabo la última cacería del clan, usando la ciudad de Los Ángeles, California como terreno de cacería. Ahí el City Hunter mató a una gran cantidad de pandilleros y civiles armados, lo que lo llevó a un enfrentamiento con Mike Harrigan. Un policía logró derrotar a la criatura a bordo de la Lost Ship. Tras haber asesinado al City Hunter, Greyback y los demás miembros del clan aparecieron ante Mike Harrigan. Los otros recogieron el cadáver de su compañero, pero Greyback antes de retirarse le entregó una pistola de chispa que decía Raphael Adolini 1715 en recompensa por haber asesinado a uno de los suyos de manera honorable. La pistola finalmente terminó en manos de Mike Harrigan, quien la guarda como un recuerdo de lo que vivió esa noche. En 1718, la pistola de chispa era propiedad del capitán Raphael Adolini, quien junto a su tripulación habían llegado a las costas de Guinea para entregar un tesoro a la iglesia. Sin embargo, la tripulación no tenía los mismos planes. La tripulación se puso en su contra, intentando matar a Raphael Adolini para obtener el tesoro, pero él era mucho más ágil y rápido, matando a varios piratas con su pistola de chispa. Mientras los humanos luchaban, un silencioso Yautja acontecía los hechos desde lo profundo de la selva, pero para el segundo enfrentamiento, Golden Angel salió de su escondite para unirse a la batalla y luchar espalda con Adolini, masacrando a la tripulación con su espada extendible. Golden viendo al caído Adolini. Golden Angel viendo al caído Raphael Adolini en Predator. 1718. Después de supuestamente haber asesinado a toda la tripulación, Raphael y Golden Angel se disponían a darle final a esta batalla con un enfrentamiento a espadas, pero vilmente escondido en los arbustos. Uno de los piratas había sobrevivido y logró dispararle a Raphael por la espalda. Golden Angel, furioso por la usurpación de su trofeo, mató sin piedad alguna a ese pirata usando su plasmacaster para después voltear con el caído Adolini, que con su último aliento de vida le entregó su pistola acompañada de la frase "tómala". Golden Angel recibió el arma y para darle un honorable final a Adolini, lo enterró en la arena junto al tesoro que causó todo esto, dejando su espada extendible como símbolo de respeto ante ese humano. Este arma legendaria lleva dando vueltas por la saga Predator desde 1715, y todavía no conocemos toda su historia. La pistola Adolini apareció por primera vez en Depredador 2 y ha tenido su propia leyenda, hasta que finalmente ha vuelto a aparecer en Predator. La presa. Ahora encontramos que Depredador aparece en un cuadro de brujas del pintor Claude Guillot, Langres, 1673, París, 1722, grabador y pintor francés, abordó el mundo de los Sabbaths. Dentro del vasto arsenal que aparece en las diferentes películas de la saga Predator hemos podido ver de todo, desde la furia balística de la impaciente, al Ship Bataille, el inolvidable cañón de plasma de los cazadores alienígenas. Pero pocas armas han capturado la imaginación de los fans tanto como la misteriosa pistola de chispa Adolini. Este arma ha aparecido en varios momentos de la franquicia, desde las películas hasta los cómics o los videojuegos, sembrando el misterio y la curiosidad entre los seguidores. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pistola sea tan especial? ¿Y cuál es su verdadera historia? El origen de la pistola Adolini. La primera aparición de la pistola Adolini se remonta a Depredador 2, Predator 2 1990, una película que amplió considerablemente el lore de la saga. Al final de la película, el personaje de Mike Harrigan, interpretado por Dan Meilover, se encuentra en la nave de los Predator después de una intensa batalla. Aquí, el líder de los Yautja, los cazadores alienígenas de la franquicia, le entrega una antigua pistola con la inscripción Raphael Adolini 1715.
Este gesto, aparentemente simple, abrió un mundo de posibilidades sobre la historia de esta arma y su significado en el universo de Predator. La inscripción y el año grabados en la pistola sugerían que había mucho más detrás de este artefacto que una simple reliquia. Desde entonces, los fans han especulado sobre la identidad de Rafael Adolini y cómo su pistola terminó en manos de los Predator. Durante décadas, esta ha sido una de las preguntas sin respuesta más intrigantes de la saga, al menos, hasta el estreno de Predator. La presa, Predator. Prey, en 2022. Rafael Adolini, el personaje detrás de la leyenda. Para entender mejor la importancia de la pistola, es fundamental conocer a Rafael Adolini. Este personaje, que hasta hace poco había permanecido en gran parte en la sombra, fue finalmente desarrollado en la película Prey, la quinta entrega principal y una precuela ambientada en 1719. Interpretado por Bennett Taylor, Adolini es un intérprete italiano contratado por los tramperos franceses que aparecen en la película. En Prey, Adolini se encuentra con Naru, la protagonista comanche interpretada por Amber Mittunder, cuando ella es capturada por los tramperos. Aunque su papel es breve, su encuentro con Naru y su posterior muerte ayudan a tejer la conexión entre los eventos de Prey y la pistola Adolini. Antes de morir, Adolini enseña a Naru cómo usar su pistola de chispa a cambio de tratamiento para su pierna herida, proporcionando un vínculo directo entre el personaje y el arma que aparece más de 2 siglos después en Predator 2. La historia de la pistola Adolini no se limita a las películas. En el cómic Predator, 1718-1996, se explora con más detalle la historia de Rafael Adolini. En esta versión, Adolini es un capitán pirata que se encuentra en medio de un motín por parte de su tripulación. Un Predator, testigo de la traición, interviene y lucha junto a Adolini. Aunque logran derrotar a los traidores, Adolini resulta mortalmente herido y, en un acto de respeto mutuo, entrega su pistola al Predator antes de morir. Como curiosidad, la adaptación al cómic de Predator también muestra la pistola, pero con un nombre y una fecha completamente distintos a los que pueden verse en la inscripción de la pistola de la película. Además de los cómics, la pistola también ha aparecido en varios videojuegos de la saga Predator, sirviendo como un easter egg. Una historia aún por contar. La elección de ambientar Prey en 1719, apenas 4 años después de la fecha inscrita en la pistola, sugiere una intención deliberada de explorar y expandir el lore de la saga. Al presentar a Rafael Adolini y su interacción con los Predator, Prey enriquece el trasfondo del arma y proporciona un contexto más profundo a su aparición en Predator 2. Pero todavía podría haber más historia que contar sobre este arma, ya que esta conexión también deja abierta la posibilidad de que futuras entregas de la franquicia puedan seguir explorando la historia de la pistola y sus propietarios a lo largo del tiempo. El Palais Gallien, un lugar desfamoso hasta la Revolución. El Palacio Gallien es el único vestigio que queda aún visible de la antigua ciudad galorromana de Burdigala. Su nombre induce a error, porque el Palais Gallien en realidad no se parecía en nada a un palacio, ya que se trataba de un anfiteatro romano, construido en el siglo II, donde se desarrollaban luchas de fieras y gladiadores. De forma elíptica y con unas dimensiones de 130 metros por 110 metros, podía albergar hasta 22.000 espectadores. La leyenda cuenta que magos y brujas volaban por los aires hasta el Palacio Gallien para reunirse por la noche. Participaban del Sabbat, ceremonia presidida por el diablo, representado por una cabra, durante la cual adoraban al demonio y negaban la fe cristiana. El sábado terminaba con una orgía general en la que los hechiceros se apareaban con los demonios súcubos, literalmente el que yace debajo, y las brujas con los demonios íncubos, el que yace encima. Luego siguió una gran fiesta donde se sacrificaron y devoraron gente joven. Durante estas ceremonias, las brujas también elaboraban venenos que se creía mataban personas y cultivos. Durante la Edad Media, y hasta la Revolución, cuando se transformó en cantera pública, las ruinas, aisladas en medio de los viñedos del palacio, tuvieron mala fama. Allí se organizaban duelos y corridas de toros, y allí se reunían mafiosos y prostitutas. La prostitución reinó en estos lugares hasta 1786. Como dato curioso, había un monasterio en una de las calles que conducían al palacio. Para evitar que los monjes tuvieran pensamientos impuros, el monasterio compró todas las casas vecinas y cambió el nombre de Rue Putoye, que claramente hacía referencia a las prostitutas que trabajaban en las ruinas, por el de Rue Saint-Forbes. Otra leyenda decía que las ruinas del palacio contenían un tesoro.
En 1626, un posadero solicitó realizar extensas excavaciones bajo las ruinas. Solo descubrirá fragmentos de cerámica y algunas monedas. Francisco Goya, el aquelarre, la gran cabra, el aquelarre de Francisco Goya, Fuendetodos, 1746, Burdeos, 1828, pintado en 1798, es una de las obras más conocidas relacionadas con el tema de los aquelarres y la brujería. El lienzo fue solicitado por los duques de Osuna para decorar su residencia de campo y más tarde pasó a la colección del duque de Tovar, que lo adquirió después de 1928 a José Lázaro Galdiano. El sabbat tiene lugar en el centro de la escena. El diablo, representado como un macho cabrío adornado con hojas de vid que recuerdan la iconografía de Baco, dirige un círculo de brujas. Frente a él, una mujer le entrega un bebé, mientras que una anciana sostiene en brazos a un niño esquelético. Otra figura femenina, de espaldas a la cabra, porta un bastón del que cuelgan fetos humanos. Al fondo, ligeramente iluminado, aparece un grupo de figuras femeninas vestidas con túnicas blancas, sobre cuyas cabezas vuelan murciélagos. El relato describe a dos mujeres que envenenaron a sus propios hijos para obedecer las órdenes del demonio. Además, el cuadro refleja el imaginario popular de la época, que veía a las brujas como figuras acusadas de chupar la sangre de los niños, causándoles un debilitamiento extremo e irreparable. A través de su estilo, Goya acentúa las sombras y las líneas distorsionadas, tocando a la escena de una energía oscura e intensa. La obra se convierte así en uno de los mayores ejemplos del romanticismo negro, donde el universo de las brujas adquiere un carácter psicológico e inquietante. Con el aquelarre, Goya expresa una sutil crítica social dirigida contra las supersticiones y el miedo a lo sobrenatural. Con un enfoque ilustrado, el artista denuncia la ignorancia y el fanatismo imperantes en la sociedad española y la figura de la bruja, cuyo rostro y mirada irracional se convierten en una advertencia contra el oscurantismo. El aquelarre forma parte de la serie Asuntos de Brujas para la Alameda de Osuna, realizada desde 1797. También forman parte de la secuencia los cuadros Vuelo de Brujas de 1797, El Conjuro de 1797, 1798, La Cocina de las Brujas de 1797, 1798, El Hechizado de 1798 y Don Juan y el Comendador de 1797, 1798. Émile Antoine Bayard, La Danse du Sabbat, La Danza del Sabbat, Émile Antoine Bayard, La Ferte sous Jouarre, 1837, El Cairo, 1891, pintor francés de finales del siglo XIX, realizó en 1870 uno de los ejemplos más incisivos de su carrera artística, La Danse du Sabbat. La obra representa un sabbat inspirado en la tradición popular y la literatura de la época, en el que las brujas son representadas en una danza macabra. Las figuras, dispuestas en círculo, están envueltas en ropas oscuras y el ambiente es visiblemente tenso. La escena se desarrolla bajo un cielo nocturno, iluminado por una luz fantasmal que acentúa el ambiente tenebroso. El cuadro de Bayard se sitúa en un contexto histórico y cultural en el que el miedo a las brujas y a los poderes ocultos estaba presente en la sociedad francesa. La representación de rituales relacionados con la magia era, de hecho, un tema popular entre los artistas. En este caso, Bayard, conocido por su interés por lo oculto y las leyendas populares, explota para la Danse du Sabbat la tradición iconográfica del Sabbat para expresar y recrear la energía inquietante y caótica de las danzas nocturnas. La danza, símbolo de unión y liberación, se transforma así en un acto de libertinaje. La perversión de los rituales queda representada en este aspecto. El grabado apareció originalmente en un volumen del literato francés Paul Christian, titulado Histoire de la magie, du monde surnaturel et de la fatalité à travers les temps, publicado por primera vez en 1870, con ilustraciones a toda página de Bayard. Hasta la fecha, la obra se atribuye a Gustave Doré, Estrasburgo, 1832, París, 1883, hipótesis verosímil por el estilo del grabado. Sin embargo, esto solo es parcialmente cierto. Bayard, contemporáneo de Doré, realizó los dibujos para el volumen de Paul Christian, mientras que el grabador François Pannemaker, conocido por su colaboración en numerosas obras de Doré y en las ediciones Herschel de Julio Verne, los trasladó a la imprenta. Luis Ricardo Falero, Brujas yendo al Sabbat Witches at the Sabbat, Brujas yendo al Sabbat de Luis Ricardo Falero, Granada, 1851, Londres, 1896, pintado en 1878, representa una escena en la
que la seducción de las brujas se combina con la sensualidad y el erotismo que caracterizaron las obras del siglo XIX. Además de las figuras, en el cuadro aparecen diversas criaturas relacionadas con la brujería, como un gato negro, un murciélago y una cabra. En primer plano destaca un grupo de figuras, con dos brujas en el centro. Una monta la cabra, mientras que una bruja anciana, agarrada a uno de sus cuernos, se apoya en un joven pelirrojo. A la derecha de la obra, en cambio, aparecen tres figuras más macabras. El esqueleto de un pelícano, un esqueleto humano y una salamandra, considerada espíritu del fuego por los alquimistas. Los desnudos de Falero ofrecen una perspectiva completamente diferente a las representaciones de siglos anteriores. El artista, conocido por su interés por el cuerpo femenino, lo sobrenatural y lo oculto, representa una escena nocturna en la que brujas, de rasgos juveniles y atractivos, se reúnen bajo un cielo estrellado, empeñadas en un ritual orgiástico y a la vez místico. Las figuras femeninas aparecen iluminadas por una luz fría que confiere a la escena una dimensión casi de otro mundo. Así, las brujas de Falero no son criaturas aterradoras. Aparecen como figuras seductoras, en armonía con su entorno nocturno. La representación de bellas y jóvenes hechiceras refleja, por tanto, un cambio de percepción en la sociedad del siglo XIX, en la que el concepto de brujería comenzó a vincularse a una imagen más erotizada y ambigua, más cercana al simbolismo decadente de la época que al miedo medieval. Existen varios bocetos y obras reales que Falero creó en torno al mundo de la bruja y el sabbat. En 1878, pintó el boceto incompleto Estudio de una bruja, mientras que la obra pintada sobre una pandereta titulada La brujas data de 1882. En algunos de estos cuadros de brujas, parecen verse reptilianos y ovnis en el cielo, algunos de estos demonios reptiles parecen tener unas gafas en sus ojos, mostrando así una especie de tecnología como la que usan los viajeros del tiempo, parece haber mujeres viajeras del tiempo que toman notas de todo lo que están viendo. Son más que demonios extraterrestres de nuestra cultura moderna. Hasta una mujer de 2 metros podemos apreciar en los cuadros híbridos como los que hablaba la Biblia de seres humanos y extraterrestres. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.